Todos conocemos las grandes obras de Gaudí, pero poco, sabe más bien poco acerca de su vida sentimental. Para hablarnos de la mujer que ocupó un sitio de honor en su corazón, Pepita Moreu Fornells, se encuentra hoy entre nosotros Atilio Oliveras Ley, arquitecto conocido de todos, con despacho activo e importantes obras en su haber, para quien la escritura se ha convertido en su actividad preferida actualmente. Pepeta Moreu Fornells, nacida en Mataró, como recoge Atilio en su novela titulada El tapiz de suave seda roja, cuya lectura os recomiendo, pues es muy entretenida y clarificadora, fue una mujer adelantada a su tiempo, luchadora y dueña de una gran personalidad, con una vida intensa a sus espaldas, no exenta de infortunios, a los que supo hacer frente con la fuerza de su carácter. En esta novela, su tercera obra literaria, Atilio se revela como un escritor serio e intimista que analiza con pericia la psicología de sus personajes, la Barcelona de su tiempo y los vínculos existentes entre ellos, como en el caso de Pepita Moreu y Gaudí, pese a que nunca llegaron a contraer matrimonio, como hubiera deseado el insigne arquitecto. Pero antes de acabar, bueno, antes de cederle la palabra al autor del libro, os leeré unos párrafos que hemos escogido de la novela para poneros en situación. A mí hay uno concretamente que me impresiona muchísimo. No sé si a ti lo hubiera escogido, pero a mí particularmente, cada uno ha escogido, bueno, no sé, a mí me parece impresionante, ¿no? Lo que es el destino de las personas, ¿no? Bueno, a ver si lo leo lo suficientemente despacio como para que se entienda. Dice Pepeta a una hija suya, ¿no? Un par de años más tarde, nuestros primos Moreu Esteve nos invitaron a la inauguración de la temporada de ópera en el Liceo del día 17 de noviembre de 1893, que estrenaban con el Guillermo Tell de Rossini. ¿Es despacio? Perfecto, perfecto. Yo le encargué a mi modista, o sea, soy Pepeta, ¿eh? Yo le encargué a mi modista el arreglo de un vestido para adaptarlo a mi embarazo, pero a mí me disgustó el trabajo de la modista porque el arreglo no acababa de quedarme bien. Me sentía extraña y no me favorecía. Tuve que dar una excusa tonta para no asistir, y a pesar de que me insistieron, yo continué negándome en redondo. Ya me conoces. Insiste en que habla con su hija, ¿eh? Aquello debió de ser una premonición, porque esa noche el anarquista Santiago Salvador lanzó 2 bombas Orsini sobre la platea en plena función, produciendo una veintena de muertos, entre ellos la de mis primos Moreu Esteve, que nos habían invitado, el padre, la madre y una hija. Fue una cosa horrorosa. La primera bomba produjo las muertes, dado que la segunda cayó en el regazo de la señora Cardellac, ya fallecida y nunca llegó a explotar. Este atentado también debió impresionar mucho a Gaudí, porque entre las esculturas de la fachada del Nacimiento incluyó la del famoso arquitecto con una de sus bombas. No, anarquista, anarquista. ¿Qué he dicho? Arquitecto, has dicho. Ay, Vamos anarquista. estamos hablando de arquitectos, sorry. Incluyó la del famoso anarquista. ¿Qué tal este señor, Santiago Salvador, eh? Sí, exacto. Bueno, este es uno de los textos que he escogido, que me parece impresionante, y he escogido otro, que también dice Pepeta, ¿no? Recuerdo un día en que los Güell nos invitaron a la inauguración del recién estrenado Palau de la Música. Cuando llegamos, vimos que Gaudí también había sido invitado y me ofrecieron sentarme entre mi marido y el propio Gaudí. Al estar tan cerca de él me puse un poco nerviosa. Él se comportaba muy correctamente, siendo atento conmigo en todo momento. Y cuando empezó a sonar la música de Wagner, tan enérgica y vibrante, me sentí transportada a otro mundo. Aquellas vibraciones de tantos instrumentos al unísono parecían removerlo todo dentro de mí, y me dejé llevar como en un arrullo con su cosquilleo. No sé por qué, aquella noche disfruté como nunca antes lo había hecho en un concierto. Al terminar la función noté que los ojos de Gaudí estaban completamente húmedos. De repente se excusó y nos dejó casi sin despedirse. Yo no supe insistirle en que se quedase con nosotros. Le dejé ir para que pudiese calmarse, pero me apenó no haber podido hablar con él sin prisas, largo y tendido, porque me moría de ganas de hacerlo. Pero eso fue simplemente todo lo que ocurrió. ¿Y si quieres que lea algún otro? No sé, cómo quieras. No, no. Coge uno de estos. No consulte este, ¿no? Este. Escoceses. Laudí Mataró, este. Hoy entramos juntas. Voy a leer otro párrafo, ¿eh? Y acaba aquí, ¿no? Sí. Vale. Os voy a escoger leer otro párrafo.
Un día entramos juntas en la nave con mi hermana y nos quedamos asombradas por la increíble belleza de aquellos hermosos arcos de tablas de madera remachada. Un poco de Explicación, explica un poco antes. No, Sí, simplemente que Pepe Tamoreo trabajaba en la nau Gaudí de Mataró, en la cooperativa de Mataró, y Gaudí era el arquitecto y se conocen en la nave. Y entonces, este párrafo es posterior a que se han conocido. ya se conocen, ¿eh? Sí. Un día entramos juntas en la nave con mi hermana y nos quedamos asombradas por la increíble belleza de aquellos hermosos arcos de tablas de madera remachada que hacía innecesarias las columnas y que dejaban todo el espacio libre para trabajar. Parecía un lugar mágico que solo con verlo emocionaba. Era además una construcción nunca vista. Al menos yo no había visto nunca nada igual. Todos en Mataró estábamos impresionados. Salvador Pagés, voy a explicar un poco. Es el líder de la cooperativa obrera mataronesa. Es Sí, el por eso director. no, porque sí. Salvador Pagés nos explicó que su nave de blanqueo de algodón era completamente, conceptualmente perfecta. Era una auténtica lección de arquitectura, porque el arquitecto había basado los cálculos estáticos en los arcos catenarios, que son los idóneos para una carga superior uniformemente repartida, y como consecuencia son los más ligeros y los que menos material consumen. Además, la separación entre los arcos era justo de 4,50 metros, es decir, exactamente la longitud de las viguetas usuales de madera estandarizada. Esto evitaba, en gran parte, los recortes y las mermas de material. Toda esta calidad ingenieril proporcionaba al mismo tiempo una belleza arquitectónica inimaginable. Se notaba que Salvador estaba orgulloso de aquella nave tan especial, que para nosotros, era sin duda la más acogedora y hermosa que habíamos visto. Poco después, en uno de los fines de semana en que mi madre organizaba reuniones de amigos, Salvador Pagés apareció por nuestra casa acompañado de un joven que resultó ser el arquitecto Antoni Gaudí, que era el autor de aquella nave tan espectacular. Lo más curioso es que era un arquitecto recién graduado y que, a pesar de ser tan joven, había sido capaz de crear una obra deslumbrantemente abrumadora. Muy bien. ¿Más? Tenemos aquí algún otro. Yo quería que leyera más. Quiere que lea muchas cosas, pero aquí el que tiene que hablar es... ¿eh? Bueno, tú decides. Venga, vaya, Me muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, no. Esto nada. Lo que quieras, si quieres al final leemos otro. Venga, ¿Eh? no, al final hablará Miguel. Ah, hablará Miguel. Sí. Ay, no, Así. Gracias. Bueno, yo leeré algún párrafo más, simplemente para ambientar. Y a ver. Resulta que cuando Gaudí hace la Casa Vicens en Barcelona, su primera obra en Barcelona, se inspira en la casa de Pepe Tamoreo, en las pinturas murales de un pintor de Mataró que se llama pintor Bonora, y bueno, las recrea distintas, pero muy inspiradas en la casa de Pepe Tamoreo. Entonces, cuando Gaudí muere, Pepita no conoce la casa de Vicens, no la ha conocido nunca, no ha tenido ocasión de visitarla. Y hace una cosa un poco loca. Está como muy nerviosa y va a casa de la señora Jover, que era la que estaba viviendo en ese momento allí, y pide que la dejen entrar. Entonces, cuando el párrafo que viene ahora. Me acerqué poco a poco a la entrada y llamé a la puerta. Cuando me abrieron, pregunté por la señora Jover, actual propietaria. Al verla, le dije que tenía mucho interés en ver su salón. Le expliqué que mi historia con Gaudí de principio a fin, con todo detalle, y ella me dejó pasar. Nada más entrar en aquel salón, sentí una emoción que recorrió todo mi cuerpo de arriba abajo. Las pinturas de las paredes eran como las del pintor Bonora de mi casa de Mataró. Las plantas trepaban por las paredes hasta el techo, enredándose en lo alto. Y volví a sentir una emoción desconocida, como si fluyeran de golpe 40 años en el tiempo y volviéramos a aquellas tardes dominicales en nuestra casa de Mataró. No sé cómo describir aquella sensación. Fue como añorar una parte importante de nuestra vida y verla diluirse
en una brisa imperceptible hasta no quedar casi nada. Pero sin embargo yo me sentía increíblemente bien. Entonces lo vi claro. A Gaudí le encantaba mi casa. Sus sentimientos hacia mí eran profundos y sinceros, mucho más de lo que yo había imaginado. Aquellas visitas suyas a Mataró iban mucho más allá de una simple amistad. Estas pinturas de Gaudí eran un homenaje a las tardes en mi casa. Eran la plasmación de un profundo sentimiento. Yo casi no me lo podía creer. Incluso me quedé un poco halagada por dentro. Aquel hombre, con su genio inigualable y su tenacidad a prueba de bomba, había estado realmente muy enamorado de mí, mucho más de lo que yo pude llegar a imaginar. Y me lo mostraba ahora con estas pinturas que yo no podía dejar de mirar. Yo nunca le había dado pena. Él me había querido con toda el alma y con todo su corazón. Me supo mal no haber podido hacer las paces con él, dejando atrás los resentimientos, porque siempre fuimos buenos amigos. Nuestras vidas transcurrieron en paralelo, y él se mantuvo siempre firme en su carácter tan especial y complejo. Pero yo nunca dejé de interesarme por sus trabajos, ni de alegrarme por sus éxitos. Aún conservo mi colección cada día más extensa de recortes de periódico en una caja de mi casa, que algún día puede ser que te interese a ti tanto como me interesa a mí. Y lo mismo sucede con mi tapiz de suave seda roja que me llena de recuerdos y de nostalgia. Aprovecho para decir que el tapiz lo había hecho con un diseño de Gaudí, una colaboración con Gaudí, que sale en otra parte del libro. Porque aquel salón fue para mí como una carta de amor inigualable que me mostraba lo complejo y profundo que puede ser el corazón de un ser humano. Ya animados voy a leer otro. Os ahorráis tener que leerlo vosotros. Bueno, este es al final, cuando ya son mayores, Pepeta y su marido eh, solían hacer excursiones y la explico aquí una de las excursiones. Esto es porque ha muerto recientemente, Pepeta enviudado, está con su hija durante la guerra y, y están hablando. Y hay cosas que Pepita no ha contado a su hija, Joaquima, y solíamos hacer viajes cortos, mi marido y yo, todos los veranos. De pequeños los dejábamos en Sitges con Miss Brady unos días, pero esta vez erais ya mayorcitos y fuimos al Pirineo. Josep conducía su nuevo descapotable, un Humber deportivo recién estrenado. Pasamos el fin de semana en Puigcerdà, en casa de los Andreu junto al lago. Y la tarde del domingo seguíamos viaje a Andorra, donde Josep había reservado un par de días en un balneario de aguas termales. Se nos acabó haciendo un poco tarde por charlar demasiado y desviarnos a ver pequeños pueblos del Cadí. Y al llegar a Martinet de Cerdaña, debían ser ya cerca de las 10 de la noche, y vimos que celebraban su fiesta mayor. Habían cubierto toda la carretera de farolillos de colores y en un ensanchamiento, justo en el centro del pueblo, tocaba una banda. La gente bailaba tranquilamente ocupando toda la calzada, interrumpiendo el paso de los coches. Josep se detuvo justo delante de donde todos bailaban. Los faros de nuestro coche iluminaban la escena. La banda tocaba un paso doble y los vecinos continuaban bailando como si nada. Entonces Josep me miró y me dijo, vamos. Abrió la puerta despacio y se bajó con parsimonia. Y yo hice exactamente lo mismo que él, también de una forma un poco teatral. Ambos dejamos las puertas del coche abiertas, las luces encendidas y sin apenas pensarlo nos pusimos a bailar. La gente nos miraba con curiosidad y la banda de repente cambió de tema y empezó a tocar un vals, el Danubio Azul. Parece ser que era por nosotros. Entonces Josep, mi marido, que era un gran bailarín, me hizo girar en sus brazos como nunca antes lo había hecho. Yo me dejé llevar sin pensar en nada. El baile proseguía sin apenas darnos cuenta. Solo bailábamos y bailábamos. Te puedo asegurar que aquel fue uno de esos momentos que no se olvidan. Sentí que el baile no acabaría nunca. La música parecía llenarlo todo. Mi cabeza me daba vueltas y más vueltas.
y nuestros corazones latían acompasadamente con fuerza. Fue, como he dicho, uno de esos momentos que nunca se olvidan. Así era Josep Vidal Gomis, un caballero lleno de vida y con ese ligero toque de locura que le hacía tan interesante. Tú sabes mejor que nadie a qué me refiero, y yo le adoraba. Pero nuestro coche seguía allí, impasible, iluminándolo todo, con las dos puertas abiertas y las luces encendidas, mirándonos con sus dos grandes ojos con cara resignada de perro agradecido. Bueno, otra cosa que yo quería hablaros, aprovechar la ocasión que tengo aquí, es de que escribiendo este libro me he dado cuenta de que la nave Gaudí de Mataró ha estado olvidada, prácticamente desconocida, durante 120 años. Es una nave del año 1878. En el año 1998, 120 años después, el ayuntamiento consigue comprar la nave de la cooperativa. Se hace con ella. Está en ruinas. Gaudí era tan desconocido cuando hizo esta nave, hasta tal punto que el ayuntamiento, cuando ensancha la calle, se llama calle Cooperativa, invaden 1,5 metros la nave a lo largo. Es una nave que tiene 50 metros de largo por 12 de ancho, pues la cortaron 1,5 metros como si fuera un queso de gruyère cortado así. Y la nave quedó mutilada, los arcos quedaron cojos por un lado, enteros por un lado y cojos por el otro. El ayuntamiento ni siquiera sabían que Gaudí iba a tener importancia en el futuro. Lo mismo ha pasado con los libros que hay sobre Gaudí. Los libros sistemáticamente omiten la nau Gaudí de Mataró. Se olvidan de ella, o si la mencionan es solamente como de pasada, diciendo, hizo una nave en la cooperativa, pero casi nadie la había visitado. Bueno, en este momento el ayuntamiento se ha hecho con la nave, la ha restaurado, una restauración magnífica, impresionante, y podemos darnos cuenta de lo que era aquella nave. Un arquitecto de 20 y pocos años, recién graduado, no, seguramente como estudiante hizo la nave y justo coincidió que se graduó a la vez que terminaba la nave. Bueno, el caso, ¿por qué os digo todo esto? Esta nave está olvidada, arruinada, completamente mutilada. La cooperativa desapareció y se había usado como almacén de toda clase de cosas y en un estado lamentable. Hubo que desmontarla pieza por pieza, rehacerlas otra vez de nuevo y volverla a montar 2 metros más adentro del solar para que estuviera sin estar afectada por la calle. Por suerte, en este momento sí se puede visitar y es un sitio, una visita muy interesante. Y sobre todo, lo que a mí más me ha llamado la atención escribiendo este libro, he tenido tiempo de reflexionar, es que esta nave, por su perfección y por la forma en que está concebida, está hecha para ahorrarle dinero a su amigo cooperativista, que era uno de los cooperativistas utópicos que había en Barcelona más importantes, que trasladó su nave en su fábrica, la cooperativa de Barcelona, a Mataró para poderla hacer más amplia con terrenos más baratos. Claro, para él era muy importante que el presupuesto fuera reducido. Entonces, Gaudí, joven, con poca experiencia, busca el sistema más eficiente para ahorrar metros cúbicos de madera. Toda la nave es de madera, la cubierta. Y se le ocurre hacerlo con arcos catenarios. Yo ahora os quería explicar lo que es el arco catenario. Me he hecho con una cadenita. ¿Puedes explicarlo? A ver. Bueno, simplemente el arco catenario es la forma de una cadena cuando cuelga. Esto se llama, bueno, esto es la catenaria, mejor dicho, esto es la catenaria. Si lo invertimos, si lo dibujamos en un tablero y lo invertimos, se convierte en un arco catenario. O sea, esto es la catenaria, ¿eh? Ahora se mueve mucho porque no sé qué le pasa. Bueno, es esto. Lo comprendéis, ¿no? Entonces, la cadena, todos los eslabones pesan igual. O sea que es una carga uniformemente repartida. Cuando lo convertimos en arco, es la forma que la naturaleza nos regala, es un regalo que nos explica cómo es el arco que mejor soporta la carga uniformemente repartida. Es un calco de la catenaria, pero al revés. Entonces, Gaudí utiliza este arco catenario. La nave Gaudí de Mataró, de la cooperativa de Mataró,
es la primera nave del mundo hecha con arcos catenarios. Nadie había hecho nunca, a nadie se le había ocurrido. La hace muy inteligentemente porque separa los arcos con la longitud exacta de las viguetas usuales estándar. Si fueran más largas, tendrían que tener más volumen de madera para resistir. O sea, la resistencia perfecta y económica es 4,5 metros. Total, que le sale una nave y el resultado es inesperadamente hermosísimo. Es una cosa maravillosa, como una catedral. Entonces, hay una frase de Gaudí que seguramente nace en esta nave, cuando él era joven, que dice: la belleza es el reflejo de la verdad. La belleza es el reflejo de la verdad. Que yo interpreto un poco como la autenticidad resplandece. O sea, si él dice que la belleza es el reflejo de la verdad, él hace las cosas más auténticas, más ligadas a la naturaleza, más como llaman, idóneas, y eso automáticamente se convierte en hermoso, en bello. Entonces, para mí, esta nave de Mataró es el germen o el embrión, digamos, de toda la arquitectura que hará Gaudí. Él es desconocido en ese momento, no tiene trascendencia hasta ahora porque casi nadie la conoce, pero ya el hecho de usar el arco catenario lo acabará transformando, bueno, usa el arco catenario en las caballerizas de Pedralbes, en el Palau Güell, en las monjas teresianas, en las golfas de la Casa Batlló, en las golfas de Casa La Milà, en muchos sitios, en las golfas de la Bellesguard, lo usa mucho. Pero como está luchando para hacer una catedral y vencer al gótico, vencer al arte gótico, él siempre decía: en Barcelona hemos vencido al arte gótico. ¿Y por qué decía esto? Porque él, trasladando la idea del arco catenario a 3 dimensiones, el arco catenario es en 2 dimensiones, es en el plano, pero si tú lo haces girar, lo conviertes en una bóveda catenaria, digamos, que sería similar a un arco catenario. Y las torres de la Sagrada Familia son arcos catenarios, digamos, muy exagerados, ¿no? O sea que él traslada el concepto de arco catenario al tridimensional y lo utiliza en la colonia Güell, hace una maqueta de arcos invertidos, los cuelga, los fotografía, les da la vuelta y tiene la silueta de su iglesia que quiere hacer. O sea, él se da cuenta que esta perfección del arco catenario la puede extrapolar en 3 dimensiones y consigue así que todas las obras que él hace están en equilibrio perfecto. Cuando tú cuelgas una maqueta colgada de cables con los pesos proporcionales, quedan en equilibrio. Si tú la inviertes, la carga de tensión se convierte en compresión. Los arcos trabajan a compresión, entonces hay que poner el lastre encima para que la compresión sea correcta, pero el resultado es que las iglesias, por ejemplo, la Sagrada Familia, es un edificio isostático. Eso quiere decir que es un edificio en perfecto equilibrio, que no necesita arbotantes, que no necesita nada. O sea, es una nave inspirada en el gótico, pero que ha superado al gótico. También sale esto un poco en la novela. O sea, ahora le quiero añadir, la vamos a hacer en catalán, con un artículo más, hay un capítulo más dedicado al Nau Gaudí, que me ha faltado, le he puesto muy breve aquí. Bueno, de momento, espero que si os interesa el libro os guste y casi le pasaría la palabra a Miguel. Bueno, una cosa que no he contado. Me pidieron un arquitecto, amigo mío, estaba casado con una bisnieta de una hermana de Pepe Tamoreu. Y me dijo: tenemos uno de nuestra familia, un arquitecto de nuestra familia, había cogido todos los recuerdos de Pepe Tamoreu y los había preparado para hacer una novela, pero se ha muerto y no tenemos quien la haga. Tú que escribes cosas gaudinianas, ¿podrías explicar la biografía de Pepe Tamoreu? Y me empiezan a enviar documentación. Entonces vengo por aquí, amigos de los Castillo, y Miguel me pregunta: ¿qué estás haciendo, Tilio? Digo: estoy escribiendo la biografía de Pepe Tamoreu. Me dice: pero sí, mi madre era muy amiga de su hija y tengo muchos datos de él. Tenía más datos Miguel que la familia, que la sobrina de la hermana de Pepe Tamoreu.
Bueno, total, que Miguel conoce a la familia. Bueno, su madre, la madre de Miguel, era amiga de la hija de Pepita Moreno, Joaquima, ¿no? Eran amigas. O Era compañera. el padrino de mi madre, el padrino de bautismo, era el tercer marido de Vale. Pepita Moreno. Pues ahora te cedo la palabra, que te oirán mejor. Y no, sí, te pasarán las fotos. Para encontrar el archivo. Es esto. Ya lo hemos puesto en el. Sí, buenas tardes a todos. Sí, mi relación con la familia Caballol Moreu, o Moreu Caballol, como quieras llamarlo, no es sanguínea. O sea, mamá era, o sea, el padrino de bautismo de mi madre fue el tercer marido de Pepita Moreu. Además, este fue tutor de mi abuela. Mi abuela, sus padres murieron jóvenes y en aquellos momentos las mujeres necesitaban un tutor y José Vidal Gómez, que era directivo de la Paramount, fue su tutor y padrino de boda de mis abuelos, ¿no? Ya digo, no hubo parentesco sanguíneo, pero la verdad es que la relación era intensísima y era como Joaquina Caballol, la hija de Pepita, era como una tercera abuela para nosotros. Bien, yo he hecho un poco una copia de fotos y tal para hacer un poco la biografía así. Pepita Moreu nace en Mataró en 1857 y era una mujer pelirroja, con mucho carácter. O sea, era una mujer que en aquella época, pues, bueno, hablaba francés, tocaba el piano, montaba a caballo, se bañaba en el mar, cosa que era impensable en 1880, que una mujer se metiera con un traje de baño en el agua, ¿no? O sea, a la playa iban las mujeres de los pescadores, pero las señoras no se bañaban. Era una mujer con mucho carácter y tuvo una relación casual, o sea, porque Gaudí iba mucho a casa de ellos en Mataró y Gaudí pues se enamoró de ella. Lo que pasa, bueno, sí, esto es lo que comentabas tú, en la casa Vicens, estos ramajes son como una copia de la casa Moreu de Mataró, que la hizo el pintor Bonora, era un decorador muy famoso y la casa pues era muy bonita. No tengo fotos de la casa Moreu de ellos, pero bueno, es decir, que era parecido, el interior sería bastante parecido a este. Era una familia muy curiosa, haciendo sesiones de espiritismo, muy avanzados, ¿no? Cuestionaban todo. Ya digo, tenía una mujer que tenía mucho carácter. Aquí tenemos una foto hacia 1870 de las dos hermanas, de Pepita y Magdalena, no sé, muy mal. Y ella pues se enamora de un militar carlista, Juan Palau Ferrer, y pese a la oposición paterna, dicen, no te cases con este hombre que no vemos que sea claro su manera de ser, ¿no? No lo vemos claro. Ella pese a todo, el padre le da 3.000 duros de dote. Con la dote compran un barco para hacer cabotaje, bueno, por el norte de África, un barco bastante grande, ¿no? Y comerciaba con él. Total que al poco tiempo la deja tirada en Orán, en Argelia. El barco lo vende y la deja abandonada con un niño de meses. Total que, bueno, ella con el punto honor de mujer fuerte, pues tocando el piano en los cafés de Orán, consigue reunir algún dinero y consigue volver a Mataró. Allí se casa con José Caballol, el hijo del urbanizador de Mataró. El abuelo era como el Cerdá de Mataró, ¿no? Hizo toda la cuadrícula de toda la ciudad. Y bueno, tienen 4 hijos. También tiene muchas anécdotas, ¿no? Lo que has citado de la bomba del liceo. Ellos tenían estos parientes que la invitan al liceo en la inauguración de la temporada y no tenía el traje a punto
Total que no van. Los estos salvaron la vida, ¿no? Porque claro, pues la fila 13 que afectó a todos los que estaban allí. Y la segunda bomba cayó en el regazo de la señora Cardellaki, no explotó, pero bueno, hubiera sido más. Curiosamente, el médico que atendió a los enfermos era el padre de Felicidad Blanc, de la mujer del poeta Leopoldo Panero, que estaba haciendo prácticas en el clínico. Total, bueno, esto fue un tremendo, la conmoción, la reina Cristina les dio el pésame y tal. Tengo una foto de los precisamente que murieron, los parientes. Fueron Flora Esteve de Nadal, que era pariente de los Nadal, que fue alcalde de Barcelona, José María Nadal y de Vilardaga, Juan Moreu Bori, que es el del medio, y Margarita Moreu, que decían que la ponían de largo en aquel día, ¿no? Fue los tres de las 20 y pico víctimas que hubieron. Aquí está en la casa del chalet de la calle León 13, que aún existe, es un chalet que es de estilo así como abacial, poco. Tenía el jardín, yo aún lo recuerdo, un jardín que tenía un manantial que iba bajando como una fuente hasta el paseo de San Gervasio. Todo el jardín ahora han construido pisos y no. Esto es aquí está Pepita con su hija Teresa, en 1908 creo que está. Y aquí con Nido, con Bienvenido, que es ser arquitecto. Aquí está José Vidal Gómez, su tercer, o sea, ella en viuda con el primer marido, la rota nula del matrimonio porque él estaba casado en Argentina, o sea, él había sido bígamo. El niño murió al poco tiempo de estar en Mataró, el primer hijo. Y en viuda, ya con 4 hijos, Teresa, Bienvenido, Joaquina y Tati con Ignacio. Precisamente estaba embarazada de Joaquina cuando no pudo ir a la inauguración del liceo. Y este es José Vidal Gómez, el que fue padrino de mamá, aquí que era un hombre muy viajero y muy hombre de negocios, ¿no? Aquí está en Yokohama, en Japón, a finales del 19. Una foto curiosa con el rickshaw. Aquí le cogió en el Transandino, se paró en medio de los Andes, tuvieron que bajar con una caravana de mulas con todos los equipajes. Era un hombre que nosotros tenemos cantidad de postales por todo el mundo. O sea, aquí también están los Andes, aquí él va por Ortega, también atravesando el estrecho de Magallanes. Tenemos cantidad de fotografías. Aquí está ella también, Pepita Moreu con un velo negro. Esta es la casa de León 13, que ya digo que aún existe, y que se la habían comprado al doctor Andreu. El doctor Andreu fue el urbanizador de todo el Tibidabo, todas las chalets de la avenida Tibidabo, junto con Teodoro Roviralta, fueron los promotores del Tibidabo. Es la casa. En esta casa se mutiló el jardín, o sea, llegaba al paseo de San Gervasio, que yo lo recuerdo con una fuente muy bonita así escalonada, que ya no existe. Ellos habían tenido una institutriz, Miss Mary Brady, que era irlandesa, que primero había sido institutriz de las sobrinas con las López Díaz de Quijano. La mayor Genara fue condesa de Sert, fue madre del arquitecto Sert. Luego otra se casó con un Benjumea en Sevilla. Bueno, eran varios hermanos que eran sobrinos. Y entonces ellos recuerdan, iban con un coche de caballos desde la casa del León 13, tenían un coche de caballos y se iban con la institutriz hasta la finca Güell, ¿no? De Pedralbes. Y ahí se acordaban de ver a tu bisabuelo, Carmen, de Eusebio Güell, que dice que era muy niñero, que bueno, lo que recordaba ella, ¿no? Yo hablo de lo que me contaban. Esto es un libro que le regaló Miss Mary Brady a Teresa y Joaquina, a Caballol, de Young Wife, de William Alcott, que este era un médico que fue el padre de la que escribió Mujercitas, ¿no? Es de 1867. Y ahí es la letra de Miss Mary Brady, dedicada a Teresa y Joaquina Caballol, de 1911. Luego, después de ser institutriz de las Caballol Moreu, fue institutriz de los marqueses de Isabel, que tenían el palacio, que ahora creo que es de la Generalitat, en el Paseo de San Juan, la Ricard.
Esto es una foto en la sala de billar de León XIII, que se ve a Nido, que es el arquitecto, con un pariente de los Vidal Gomis, Tati, el pequeño, y Joaquina. Joaquina, ya digo, fue como una tercera abuela para nosotros. Aquí está también sentada leyendo en el jardín de León XIII. Aquí también están en una reunión. Esto es la calle Diputación. Ellos de León XIII, bueno, León XIII yo creo que lo tenían como casa de veraneo y tenían luego, habían vivido en la calle Lauria, en la plaza Urquinaona, Lauria 2, y luego en la calle Diputación, entre Paseo de Gracia y Vía Laietana. Y esta foto se ve a ella en un salón de la calle Diputación. Eran muy amigos de Puig i Cadafalch, que también era de Mataró, que fue el presidente de la Generalitat. Y les arregló, bueno, esto fue un regalo que le hizo Puig i Cadafalch a Pepita Moreu, y esto lo heredó mi madre y yo lo he heredado de la mía, ¿no? Tenían esta finca, la finca Moreu, en Santa Elena de Gell. Y Puig i Cadafalch les arregló esta casa, hizo un poco en estilo catalán, de masía, y era una finca bastante grande. Y luego se lo compraron los Miquel, que tenían el papel de fumar smoking, que eran Escasany también, Miquel Escasany, que era la familia de los duques de Sevilla, de los Borbón. La Casa Garí también la hizo Puig i Cadafalch. Curiosamente, este templete tiene su historia, porque este templete estaba en la finca Altimira, allí en el Paseo de Bonanova con Mandri aproximadamente, creo que es. Y los Altimira lo donaron la finca a las monjas. Los Altimira, una familia muy también curiosa, ¿no? Porque tenía un estanque allí en el Paseo Bonanova con agua salada y criaba sardinas. A él le gustaban las sardinas y no sé cómo podían sobrevivir. Un animal que es muy de mar, ¿no? En un estanque tenían sardinas. Bueno, total, que no tenían herederos y los Altimira lo dieron a las monjas concepcionistas, que son las que actuales propietarias. Entonces este templete estaba allí y claro, como un colegio de niñas, pues no consideraban que era muy poco adecuado y entonces se lo vendieron a Puig i Cadafalch, que lo puso en la finca Garí. Los Bartrina también les arregló Puig i Cadafalch, la finca, también era una masía que lo transformó así como modernista. Esto es el doctor Bartrina, esto es su casa del Paseo de Gracia. Angelita, esto te lo has dedicado a ti. Es un interior de la finca esta de los Bartrina en el Cross, ¿no? O sea, es Santa Elena de Gell, pero es como el Cross, es como al lado, ¿no? O sea, es que ellos estaban como aquí jugaban al croquet. La casa Maller de los chocolateros estaba también, esta estaba más hacia la montaña, yo la recuerdo que estaba más en la falda de la montaña, que tenían la casa del Paseo de Gracia, ¿no? Es un interior con los Ametller en el Paseo de Gracia. La finca del Barón de Viver también eran... Ellos y me contaba que hacían representaciones teatrales, ¿no? Con vosotros, con tus abuelos, los Ametller, los Viver, los Garí también, sí, que lo estudió, el hijo estudió, bueno, Bonet Garí fue el continuador de la Sagrada Familia. Los Viver, recuerdo que el Barón de Viver era muy aficionado a los geranios y contaba que siempre estaba cultivando geranios, me contaban. Esto está también en Santa Elena, está Joaquina al piano y Gaspar Casado, su primo hermano, fue un famoso violonchelista que fue discípulo de Pau Casals. Era un personaje peculiar, Gaspar Casado. Vivió 20 años con la viuda de Mendelssohn, 20 o 30 años, y luego se casó con una pianista japonesa. Aquí hacían muchos duetos con Alicia de la Rocha, o sea, un violinista muy famoso, muy bueno. Tenían una casa de pianos arriba de todo el Paseo de Gracia, casi tocando los jardines. Tenían una casa de pianos. Pues Casado Moreu eran representantes de la Schimmel y de varias.
y demás. Aquí está su madre, Agustina, la hermana de Pepita, con el padre de la japonesa, la nuera de Chikuya Haru, y el hermano pequeño de Pepita Moreu, el José María. Aquí Villa Elvira. Sí, esta es la casa donde veranó muchos años la hija, Pepita, Joaquina Caballol, y nosotros también estuvimos. Ella tenía toda la planta, ocupaba toda la planta de arriba. Una casa fantástica, lamentablemente desaparecida, de modernismo tardío. Delante del mar, está en Sitges. Una casa preciosa. Ahí siempre contaba anécdotas. Y Salvador de Vilallonga era el comandante que comandaba las tropas, los nacionales, antes de Barcelona entraron por Sitges. Y lo invitaron a comer a esta casa, a Villa Elvira. Y llevaba una caja de galletas y como vio que la casa no tenían problemas de comida, pues se la volvió a llevar cuando fueron ya hacia Barcelona con todas las tropas. Era el hijo de Dolores de Carcer, la baronesa de Maldá, que era muy amiga del padrino de mamá, de José Vidal Gómez, que digo, era directivo de la Paramount. Incluso le decía, tú no tenías que ser baronesa de Maldá, tenías que ser baronesa de bondad. Le cambiaba el título. Y era una mujer que en aquel Barcelona socialmente era muy conocida, ¿no? La baronesa de Maldá. Y cuando traían actores de Hollywood a Barcelona, habían venido algunos, pues entonces le decía, oye, ¿puedo enseñarles, puedo te los traigo al Palacio Maldá, ¿no? Para que vean una casa bonita de Barcelona y tal. Y él decía, sí, no te preocupes, Pepe, tráelos. Entonces ella hacía ver que no estaba y el Palacio Maldá tenía Salón del Trono. Entonces se ponía un traje largo con el abanico y tal, todas sus mejores galas, y los esperaba en el Salón del Trono del Palacio Maldá. Era una mujer que era estas familias son un poco teatreros, ¿no? Entonces ella, la baronesa de Maldá, los esperaba al final para recibirlos en el Salón del Trono del Palacio Maldá. Por ejemplo, vinieron Douglas Fairbanks y Mary Pickford, que eran los que fundaron la United Artists en Hollywood. Y claro, pues el padrino de mamá, José Vidal Gómez, era como el directivo de la Paramount, pues los invitaron a Barcelona, una recepción muy conocida. Aquí están Teresa detrás, o sea, Douglas Fairbanks, Teresa Caballol, Mary Pickford, José Vidal Gómez y Joaquina Caballol, también en Barcelona. Aquí están los de la United Artists, eran Griffith, Mary Pickford, Charles Chaplin, Charlotte y Douglas Fairbanks. Y detrás los dos abogados que hicieron la firma de la constitución de la United Artists. Aquí están mi abuelo, en una foto de los años 30, en Sitges, en el baluarte están mi abuelo Alberto, Joaquina Caballol, la fotógrafa Gabrielle Sontag, que era muy amiga de ella, y mi abuela. Mi abuela le hizo de secretaria, fue quizá de las primeras secretarias de dirección que hubo en Barcelona, porque le hizo de secretaria de su tutor, ¿no? Mi abuela se defendía con el inglés, hacía las cartas, o sea, cuando enviaban cartas a Hollywood, a Nueva York, a diferentes sitios, mi abuela hacía las cartas, ¿no? O sea, estuvo unos años colaborando con José Vidal Gómez, con su tutor y padrino de su hija, la que será su hija. Estas son unas fotos que le hizo Gabriel Sontag a Joaquina. Aquí está en el pabellón de Mar de Sitges de 1934. La de la izquierda es Aurora de Sierra, que será tía de Fofi Falcones, del que escribió La Catedral del Mar. Teresa Caballol y Joaquina en el pabellón de Mar de Sitges. Y están todas. Que hay una Escombalía, parientes de los Dexeus, una Bernes, Eulalia Bernes, esta morenita del medio, Karina, que es Eulalia, tu tía. Bueno, son gente de Sitges y la campeona fue Teresa Caballol, que jugaban muy bien a billar. La verdad es que Joaquina me enseñó a jugar a billar y le jugaban muy bien, ¿eh? Y aquí está en el año 38 ya,
era una mujer valiente, pero se vistió con muy burguesa, ¿no? Y claro, Sitges, bueno, Sitges, ellos fueron a vivir a Sitges porque les saquearon el piso de Barcelona, de la calle Provenza. Y, y entonces vivieron en Sitges, ¿no? Y ella murió en Sitges. ¿No? O sea que le dieron la extrema opción, un sacerdote vestido de mecánico, fue muy complicado todo. Eh, Él había muerto antes, un poco antes, en París. Fue por temas de negocios a París, José Vidal Gómez, el padrino de mamá, y, y allí pues, tuvo una enfermedad hepática brutal y murió. O sea, murió allí y claro, con la plena guerra civil no pudieron traer, está enterrado en el Père Lachaise de París, el cementerio Père Lachaise. Hacían para hacían unas fiestas fabulosas en el Ritz. Bueno, era una compañía riquísima y no deparaban el dinero en gastos, hacían unas fiestas tremendas. Esta Mariluz Morales, que era muy amiga de mi abuela, esta fue directora de La Vanguardia durante la Guerra Civil. Bueno, conocían a muchos actores del Imperio Argentina, venían actores americanos, españoles, era un continuo, era un trabajo. Mi abuelo me contaba que era muy divertido porque no paraba de conocer gente y, o sea, que muy bien, muy bien. Aquí está mi abuela en medio, el día de la despedida, cuando ya se casó con mi abuelo, en Paramount, con todo el equipo en el Paseo de Gracia tenían la sede con José Vidal Gómez al lado. Ya digo, como mi abuela murieron sus padres, mi bisabuelo había sido pintor, presidente de la sección de pintura del Círculo Artístico, y mi bisabuela pues también murió de sobreparto al pocos días de nacer mi abuela. Entonces, claro, en aquel momento las mujeres pues tienen que lograrse un tutor para hacer todos los trámites legales y tal. Mi abuela solo tenía 2 tías solteras y no. Entonces, José Vidal Gómez fue. Y ya digo, no hay un parentesco sanguíneo, pero fue muy. Aquí está con la boda de mis abuelos, aquí con mamá, que fue su padrino él. Aquí está una foto familiar con Joaquina y su prima detrás en el jardín de casa de mis abuelos, yo muy pequeño. Y aquí ya en Sitges, ya con ella, ya en el año 60 y algo. Aquí con mamá, también en el Paseo de Sitges, aquí con mi hermano. Aquí es mi madre con la época que donó el tapiz este tapiz, pues mamá lo dio al director de la Cátedra Gaudí, que también era amigo nuestro, Juan Basegoda Nonell, y Juan Basegoda lo llevó a la Pinacoteca y en la Pinacoteca le pusieron esto con la barra, con el marco, incluso no se lo cobraron, o sea, se lo regalaron, diciendo no, y tanto. Y entonces Basegoda se lo llevaba al Japón, a todas partes. Este tapiz ha viajado por todo el mundo. Toda conferencia que daba Basegoda sobre Gaudí se llevaba este tapiz. Este tapiz era una réplica a pequeño tamaño del que estaba en el Palacio Güell de la calle Conde de la Saldo. Y cuando la guerra civil, pues este tapiz lo quemaron, y ser una cosa religiosa, lo quemaron. Pero yo incluso lo dije cuando restauraron el Palacio Güell, que hicieran la copia allí porque era un elemento de este palacio, un elemento decorativo, ¿no? Interior, pero no hicieron mucho caso. Entonces, una lástima, pero porque es un diseño gaudiniano totalmente gaudiniano, o sea que no hay confusión. Déjame hacer un comentario. Sí. Es que este tapiz es el hilo conductor de toda la novela porque está diseñado por Gaudí, lo cosió Pepeta Moreu, el grande, el bueno, se lo regalaron a Eusebio Güell, y este modelo que ella hizo de prueba se lo quedó ella. Pero luego, de mayor, se lo dio a su hija Joaquina. Y Joaquina acabó tenía hijos y acabó dándoselo a su madre. Sí. Y su madre lo llevó a la cátedra de Gaudí. Y tiene una historia muy bonita, este tapiz. Basegoda le encantaba y tal. Y Miguel me dice, ¿no te importaría mencionar el tapiz? Y yo, sí, no te preocupes. Sí, la verdad es que sí, no.
Sí, bueno, además Joaquina, bueno, era soltera, de hecho fue, mi mamá le llamaba también madrina, o sea, era como, heredó como el padrinaje de su padrastro, ¿no? O sea, que la consideramos, era como ya como una abuela, ¿no? Y bueno, entonces este tapiz debía estar por algún rincón del interior del Palacio Güell, o sea, debía estar en el interior del Palacio Güell. Aquí estábamos, era muy simpático Juan Basegoda, había dado conferencias en sí también, y a veces íbamos a verlo, tenía unos perros, era un personaje muy, muy curioso, muy dels quatre gats, ¿eh? Explica que eres tú con Barcelona y... Sí, con Karina estamos aquí. Ya ha llovido mucho. Yo estoy irreconocible. Este tapiz estuvo encima de la entrada de la Cátedra Gaudí, o sea, que lo tenía puesto allí, se lo llevaba en los viajes, pero estaba allí fijo, o sea que Aprovecho también para sí. intervenir. La Cátedra Gaudí funcionó muy bien hasta la época de Basegoda, pero Basegoda murió y cayó en picado. O sea, Si la huerta lo tenía un poco a caos. San Martí, que era el director de la Escuela de Arquitectura, pero era a la vez comunista y odiaba a Gaudí. Y ha sido trágico. En este momento la Cátedra Gaudí está prácticamente desaparecida. Sí, allí tenía, Es una cátedra fantástica. sí, tenía puertas, muchos elementos de piedra. Yo recuerdo en el jardín, era era un museo, un auténtico museo gaudiniano, la Cátedra de Gaudí. Pero bueno, todos son épocas y aquí que he servido de portada del excelente libro de Atilio, o sea que es un libro fantástico y se lee de un tirón, o sea, es muy agradable de lectura. Ella escribió Joaquina Caballol, la hija de Pepita, pasó la guerra en Sitges y entonces tenía idea de enviar, hacía una crónica diaria de lo que pasaba en Sitges, ¿no? Pues, aviones que pasaban o bombas que tiraban o lo que pasaba en Sitges, ¿no? Y tenía intención de enviarlo a un periódico de Nueva York. New York Times, no sé, no, quería llevarlo, tenía varias ideas, ¿no? Pero luego le dio miedo que pensaran que era una espía y entonces lo fue guardando en un cajón. Pues le escribía lo que pasaba al día y lo guardaba en un cajón. Y cuando después ya, en época ya reciente, cuando tenía casi 90 años, lo tenía escrito en inglés, o sea, ella lo escribió en inglés. Un poco como protección, ¿no? Pero pensaba, digo, aunque lo envíes, aunque sea en inglés, digo, se pensaban que soy espía y no, claro, venían los de la FAI y te fusilaban, ¿no? Y lo fue guardando, lo tenía en inglés todo guardado diariamente. Y entonces el grupo de estudios sicilianos le dijeron, oye, Joaquina, ¿verdad que tú escribiste como unas crónicas de lo que pasaba durante la guerra en Sitges? Y dice, sí, dice, ay, pero que podríamos hacer una edición, ¿no? Y ella misma se tradujo de su inglés a catalán, lo pasó otra vez del inglés a catalán. Y entonces hicieron este libro, con esta foto, que precisamente esta foto la hice yo en Santa Elena de Xeilà, aquella foto que os he enseñado antes. Ella era corresponsal del Variety de Nueva York, enviaba las crónicas bueno, lo pasaba al Variety de aquí, ¿no? De español, ¿no? O sea, traducía noticias que pasaban, hacía sus crónicas, era la corresponsal del Variety de Nueva York. También colaboraba en Siluetas, colaboraba en La Vanguardia. Este es un artículo muy bueno que escribió de los años 20, cuando el cine empezó a vender su imagen. Ella tenía muchas ideas, llevaba el departamento comercial, primero de Paramount y luego en Metro Golden, en la Metro Golden Mayer. Y incluso le había dicho, le había pedido al entonces alcalde de Barcelona, que era un alcalde muy controvertido, que se llamaba Piqui Pont, que tenía una casa enorme en el Plaza Cataluña, ¿no? Entonces, eh, para promocionar una película se le ocurrió de hacer como unos pequeños paracaídas con el folleto de la película, ¿no? Entonces, desde la terraza del terrado de arriba de la casa Piquipón,
tiraron cantidad de paracaídas con el folleto de la película para promocionarla, ¿no? Tenían muchas ideas comerciales, ¿no? Ella tradujo muchas películas, la que más famosa fue El Doctor Zhivago, o sea, tradujo muchos guiones de películas. Mi abuelo también, mi abuelo dominaba inglés, francés y alemán, y entonces le ayudaban en muchos a traducir guiones de películas. Este fue el más famoso que tradujo, Doctor Zhivago. Hace poco hicieron como un revival de las mujeres famosas de Sitges o vinculadas con Sitges, y creo que próximamente le quieren poner un nombre a una calle de Sitges. A ella. También es importante hablar de su hermano Bienvenido, que fue arquitecto. Bueno, esta es una cosa graciosa que le hacían los estudiantes de arquitectura. Ella estudió con un Bassegoda, con Bassegoda Musté, y con Bonet Garí, con Luis Bonet Garí, que fue el padre del continuador Jordi Bonet Armengol, de las obras de la Sagrada Familia. O sea, el hijo de Bonet Garí, él tenía dos hijos, bueno, tenía varios hijos, pero uno fue el rector de la Sagrada Familia y el otro fue Jorge, que el arquitecto fue el continuador de las obras de la Sagrada Familia. Editaba una revista que se llamaba Viga, muy graciosa, con caricaturas y tal. Esto es el plano de Mataró que hizo el abuelo Caballol, Ignacio Caballol. Este es el Bienvenido Caballol, que hizo varias... murió joven también. Esta familia, bueno, la única que fue longeva fue Joaquina, los demás murieron bastante jóvenes. Este murió el 11 de abril de 1920 y pico, no llegó al 30. Fue el arquitecto de la Casa Giol, que la hizo en 1918, la Casa María Montaner en Sitges en 1920 y la Casa Ballet está en el paseo de la Avenida del Tibidabo. Esta yo creo que es bastante tipo Sagnier, ¿no? El estilo Sagnier, 1922. También colaboró en la exposición del 29, en algunos pabellones, y colaboró también en el Casino de Estoril. Lo que pasa es que el Casino de Estoril luego en el año 31 lo remodelaron todo y yo no creo que quede nada de lo que él colaboró aquí desde el punto de vista arquitectónico. Esta es su firma. Muy bien, pues aquí es he hecho una pequeña pincelada de lo que recuerdo de esta familia, ¿no? Que, ya digo, no había parentesco sanguíneo, pero sí una relación muy fuerte con ellos. Si queréis hacer alguna pregunta o... Tengo una pregunta que quizá no tiene nada que ver con esta historia, pero el nombre Caballol me suena mucho porque una escritora Caballol se ha casado con el ex obispo de Solsona. Es verdad, sí. Hace poco tiempo. No lo sé, pero bueno, era una familia de Mataró. Mataró en Caballol. Sí. Moreu era de origen francés. Moreu sí, eran Moreau. Y era una familia occitana, ¿no? Que vino a España. Pero sí, el Caballol murió joven. El padre murió joven y entonces ella se volvió a casar con José Vidal Gómez, que era 10 años más joven que ella, ¿eh? O sea, pero bueno, se llevaron muy bien y después del primer fracaso matrimonial con Palau, por lo menos se resarció. Y sí. Sí, la verdad es ¿No te que... digo bien? No. El libro, sí. La persona es lo que ya se expresa como tal. Y yo lo que sí. El libro, que tengo interés en comprarlo, es un monólogo que ella construyó durante de anteriores, salen solas, ya se quedaron sin familia, y la madre le explica a la hija cosas de su historia que la hija no conoce. Esta en primera persona está explicado. De forma personal, eso se dijo, sí que ha facilitado, te ha complicado, como que se ha facilitado la... Vamos a ver, no, yo soy arquitecto. Aporto desde el punto de vista de un arquitecto, pero no tengo ni idea de hacer biografía.
Entonces los arquitectos tenemos una cierta imaginación. Dice, bueno, este señor le cuenta a su hija su historia y lo explica. Pero no tengo ni idea de cómo hacer una biografía. Me moriría de vergüenza sin analizar ni como biógrafo, porque no soy biógrafo. He tenido mucha ayuda de Miguel y de otras personas que me han dado información, pero en el fondo es una novela más pensada en Gaudí y en los edificios. Aprovecho para contar la vida de Pepeta Moreu, pero es una novela biográfica, pero desde el punto de vista de un arquitecto. Digo que siente un arquitecto cuando ve una casa. Esto es lo que queda reflejado en la novela. Pues lo has hecho muy bien. Pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Claude? No, gracias. Muy interesante. Encantado. Dime, Claude. Sí, Sí, está preguntando. Claude. no tengo pregunta. Quería solamente agradecerles porque de verdad que además yo soy arquitecto y me Tú eres interesa arquitecto, muchísimo sí. Espera que todo. no se oye. Espera un momento, Felicitaciones. Bueno. Sí. Esta arquitecta también está haciendo regular. Ah, vale. ¿Qué me pongo ahí? No sé si lo oyes. Me hace más cuñito me pongo aquí, ¿no? Claude. Sí, ¿Sí me oyes? sí, te oigo, sí. Pregunta. No tengo preguntas, solamente felicitarlos por la conferencia y el interés que hay. Yo voy a hablar con todos los amigos míos para que oigan las conferencias de los castillos. Amigos de los castillos. Gracias. Gracias. Si tenéis curiosidad por algo más, preguntar. ¿Os puedo decir? Sí, por favor. En la Pía Almoina, al lado de la catedral, Sí. de todo. Bueno, una vez fui allí para ver, bueno, el museo ya lo había visto, pero entonces hay una planta superior con una serie de pesos y cosas referido a la familia de Gaudí, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si me ha hecho recordar lo que he explicado de la catenaria con la cuadra del Palau Güell, ¿no? Sí. La presentación de la historia del teatre català del doctor Albert Rosic, catedrático de Girona, de la Universidad de Girona, y pues bueno, este tipo de cosas de los pesos de los arquitectos que Bueno, pues, sí, Gaudí era un especialista en estructuras, algo absolutamente fuera de serie. Tenía un profesor que era el profesor Torras, la persona que fue el que le dio el título de arquitecto porque los demás dudaban si darle el título de arquitecto o no. Y Torras dijo, hay que darle el título, acertó, era un genio. Había hecho un edificio para Josep Fonsere en el Parque de la Ciudadela, que era un edificio que en la azotea tenía un depósito de agua para hacer funcionar la fuente del Parque de la Ciudadela, esa famosa fuente que cae agua continua. Entonces, no sabían cómo calcular una estructura tan alta, un edificio de 6 plantas, y calcular el peso del agua, todo esto. Y Fonsere no sabía qué hacer porque era maestro de obras, pero no arquitecto, y tenía un estudiante que era Gaudí, colaborando con él, que le calculó el edificio. Hasta tal punto, los cálculos eran tan brillantes que el profesor Torres dijo, es que es increíble que alguien pueda calcular tan precisamente una estructura. Y Gaudí había hecho un cálculo que usaba el peso del agua como lastre para consolidar las columnas del edificio. O sea, era un edificio con bóvedas
perfectas, hechas por Gaudí, y era asombroso cómo había utilizado el peso del agua para ahorrar costes, para no tener que añadir lastre con materiales pesados, ¿no? O sea, Gaudí desde muy joven era un genio, nadie lo conocía, era muy desconocido, hasta que no se hizo, le encargaron la Sagrada Familia, prácticamente era un ayudante de otros arquitectos, hacía ganar mucho dinero a otros arquitectos, hasta el punto de que él trabajó mucho con Martorell, con Joan Martorell, que era el arquitecto hasta entonces del padre de Eusebio Güell, de Juan Güell, le hacía las obras, bueno, hacía muchas obras por toda Barcelona. Y curiosamente, Gaudí trabajaba como ayudante esporádicamente con Martorell. Y había hecho Gaudí un anteproyecto para Villaricos en Almería, era una catedral en Villaricos, en un pueblo de Almería, que nunca llegó a construirse. Entonces Martorell le encargaron una iglesia, los salesianos, en el Paseo de San Juan, casi esquina Diputación o Consejo de Ciencias, no sé. Una iglesia muy famosa de Barcelona, en el Paseo. Y entonces Gaudí cogió su proyecto de Villaricos, le cambió el nombre y se lo presentó como anteproyecto a Martorell. Y Martorell dijo, sí, está muy bien, vamos a ver. Y hicieron ese edificio del Paseo de San Juan, es un edificio firmado por Martorell, dibujado por Gaudí, para Villaricos, para Almería. Es alguna historia curiosísima. También Gaudí hizo varias obras para Martorell. Por ejemplo, cuando hicieron la fachada nueva de la Catedral de Barcelona, hubo un concurso restringido que participaron 2 o 3 arquitectos. El arquitecto diocesano pagaba las obras Manuel Girona, que era el alcalde en aquel momento, y él tenía preferencia por el arquitecto diocesano, que era Oriol Mestre. Y Oriol Mestre presentó una fachada pobrísima, ¿no? Y entonces Martorell presentó una fachada dibujada por Gaudí, que era súper ambiciosa y bueno, no había color, digamos. Entonces Manuel Girona se asustó de lo que podía costar aquella fachada y dijo, no, que la haga Mestre. O sea, quedó segundo Gaudí con el proyecto que firmaba Martorell, pero él no tenía el título de arquitecto, pero el dibujo lo había hecho Gaudí. Y luego el propio Oriol Mestres se inspiró en el dibujo de Gaudí para hacer lo que haya ahora hecho. O sea, él mejoró su propio proyecto imitando a Gaudí, digamos. Tanto es así que cuando a Martorell, por unas desavenencias con el arquitecto de la Sagrada Familia, que era Villar, Villar se pelea con los promotores de la Sagrada Familia y lo quieren echar. En aquel momento Martorell formaba parte del patronato y le dicen, Martorell, conviene que seas tú el continuador de las obras. Y Martorell dice, no, va a ser Gaudí. O sea que Martorell, estando en plenitud de facultades, siendo el arquitecto más famoso de Barcelona, o de los más famosos, coge un ayudante suyo y lo hace arquitecto de la obra más importante que se iba a hacer en Barcelona, que era la Sagrada Familia, y acierta plenamente. O sea que Martorell estaba muy agradecido a Gaudí, renuncia a una gran cantidad de dinero y a una obra muy larga que iba a proporcionar honorarios durante 20, 30 años para que un joven arquitecto salga adelante. Esto era en agradecimiento a todo el trabajo que Gaudí le había hecho ganar mucho dinero a Martorell. Yo tengo teorías personales que son un poco conjeturas, pero el Palacio del Sobrellano del Marqués de Comillas es una obra de Martorell perfeccionada por Gaudí. Lo que ocurre es que Gaudí no consta en ningún lado. Es una obra maravillosa en Comillas que, según mi punto de vista, lo menciono en el libro, el Marqués de Comillas no estaba contento porque había encargado un palacio real y aquello parecía un colegio de monjas. Entonces llega al despacho Martorell desesperado y estaba Gaudí por allí y dice, oye, qué bien que esto está aquí porque el marqués no le gusta la fachada. No se preocupe, yo le voy a dibujar una. Gaudí dibuja una fachada, el edificio es neogótico y hace una fachada de un estilo desconocido. Y el marqués se enamora del estilo desconocido y dice, esta es la fachada que yo quiero. Entonces está superpuesta, en el Palacio de Sobrellano está superpuesta la fachada de Gaudí al edificio de Martorell. Y no tiene nada que ver, es mucho más bonito
el proyecto de Gaudí que el original de Martorell. Pero esto es una conjetura mía y no tengo ninguna prueba. Sí, sí. Una anécdota que me contaba es que el posible rechazo de Pepita Moreu es que Gaudí, o sea, a Gaudí lo invitaban mucho a Mataró, a su casa, ¿no? Y debía tener una rinitis alérgica porque siempre tenía como los bigotes un poco como húmedos, ¿no? Pues, incluso si le quedaba un fideo en el bigote, cogía el tenedor, lo sacaba sin para ella, pues petrificada, como... Sí, claro, lo veía un poco como un poco así, delicioso, ¿no? Gaudí era de origen sencillo, Mayor cuando tuvo el accidente no lo reconocieron, iba como un Sí. char, ¿no? Pero de joven vestía bien, no sé. Sí, no. Bien vestido, Él pasó por todas las fases. Ganó mucho dinero de joven, se hizo muy famoso de golpe, pero luego fue entrando en religiosidad cada vez más, y al final entregó todo su dinero a la Sagrada Familia. ¿Cree usted que Sí, no era muy elegante. De joven no era muy elegante. porque cuando ella era muy amiga de los Pepita, era muy amiga de los Trías, que fueron los únicos que compraron una de las casas del Parque Güell, de los Sí. Trías. Sí. Bueno, Y cuando ella iba a visitar los Trías, Gaudí se iba. sí. Sí, o sea, Gaudí estaba un poco resentido con Pepita, sí. Hay una cosa que no hemos contado, es que, a ver, se me dio un poco el santo al cielo, estábamos, es igual, pasamos a otra cosa. A ver si si me vuelve la idea. Bueno, sí, el libro está escrito, la biografía. Claro, ellos colaboran en la cooperativa, ella como maestra. Sí, una cosa un poco rara porque ella, cuando le ofrecen el trabajo, le dicen, tiene que ser en la cooperativa una maestra completamente no religiosa, solo laica. Entonces ella va a su confesor y le pregunta, oiga, es que es una cosa rarísima, me quieren contratar, pero no puedo hablar de religión. Y el cura muy sensato le dice, no te preocupes, ve que es mucho mejor que les des clases tú que alguien con ideas extrañas que pueda perturbar a los pobres niños. Entonces el sacerdote le dice que sí, que acepte a pesar de que sea profesora laica. Sí. Entonces tiene unas colaboraciones con Gaudí, que Gaudí tiene que, en una fiesta que hacen de inauguración en honor a las patronas de Mataró, hacen una fiesta y tienen que hacer un estandarte de la cooperativa. Y lo diseña Gaudí. Y no tienen quien lo cosa, y lo cose Pepeta Moreu. Y el estandarte tiene mucha fama, pero se ha perdido. No es como el tapiz. Entonces, Gaudí, muy contento con la actuación de Pepeta, le encarga, dice, quiero hacer uno para Eusebio Güell. Y es cuando hace que se ha perdido el original, pero la muestra que ella tenía, que guardó toda su vida, es como una reliquia que ella tenía de Gaudí, porque se habían distanciado, pero seguían siendo amigos, se veían de vez en cuando. Tiene una historia, bueno, interesante. Sí, ¿qué hay? Hombre, ¿qué hay? ¿Qué tal? Conferencia ya es histórica, Sí. porque mientras tú hablabas, tenemos un Europa. Ah, sí, sí. Ah, vale. Mira, a la vez, ¿no? A la vez. Me alegro. ¿Quién es? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Sí, sí. No soy, como historiador no sirvo, pero como arquitecto un poco. Sí, he procurado, supongo que os daréis cuenta, que he procurado transmitir emoción. Mi preocupación es que las cosas emocionen. Venga. Gracias por la pregunta. Sí, sí. Gracias. Bueno, eso es todo.
Hasta otra, Claude. Adiós. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, hay.